Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Sutran Capacita. Hoy nos acompañan nuestros colegas de Indecopi para conversar acerca de la protección al consumidor de los servicios de transporte terrestre de pasajeros, lo que nos permitirá conocer un poco más de las labores de Indecopi en este ámbito. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecer primero a Sutran por la invitación. Yo encantado de estar acá y transmitir un poco sobre las labores y las funciones que realiza el Indecopi en materia de transporte terrestre de pasajeros. Vamos a partir de temas sencillos, generales, que recoge el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para arribar a temas y casos específicos donde ha tenido intervención el Indecopi, ¿no? Primero, partimos de los consumidores, ¿no? ¿Quiénes son consumidores? Consumidores somos todos, bajo los términos de la ley, del Código del Consumidor. Consumidor es todo aquel que utiliza, adquiere, disfruta un bien o servicio. Por lo tanto, consumidores seríamos todos, ¿no? Desde que nos levantamos, vamos a un restaurante, a comprar un desayuno, o a la hora de almuerzo, o cuando compramos un producto, nos estamos comportando como consumidores. Y los consumidores, es el pilar de las funciones del Indecopi, pero no solo para el Indecopi, ¿no? Sino para los proveedores. Las empresas justamente lo que quieren es captar cada vez más a más consumidores y por lo tanto compiten en el mercado por ofrecer mejores servicios. ¿Qué son los proveedores? Los proveedores, bajo los términos de la ley, son justamente las empresas, las personas naturales y jurídicas que ofrecen estos servicios al consumidor. Entonces, la labor del Indecopi, ¿a qué va? Tiene estos tres elementos, que es la relación de consumo. La relación de consumo, como podemos ver, tiene primero al consumidor, tiene al proveedor y tiene el servicio que se ofrece. Esta es la relación de consumo, los tres elementos que son pilares o son la base sobre los que el Indecopi ejerce sus competencias. Ahora, en el tema que hoy nos compete, vamos a hablar del transporte terrestre de pasajeros. ¿Quiénes están en esta relación de consumo? El proveedor, que es la empresa de transporte, y el consumidor, que son los pasajeros que adquieren este servicio de transporte. Este es un tema muy sensible, ¿no? Yo entiendo que hay mucha discusión sobre las competencias del Indecopi y Sutran en materia de protección al consumidor, pero las leyes justamente son las que asignan las competencias a las entidades. En el caso de Sutran e Indecopi está la ley de creación de Sutran, la Ley General de Transporte, la ley, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que asignan las competencias a las entidades, ¿no? En el caso del Indecopi se le ha asignado la competencia para fiscalizar y sancionar infracciones a las normas de protección al consumidor. Ese es el bien jurídico que protege el Indecopi. Justamente la Ley General de Transporte hace referencia a estas labores del Indecopi, menciona a la Comisión de Protección al Consumidor, que es un órgano funcional del Indecopi, que debe velar por la idoneidad de los servicios y la transparencia de la información en el mercado. Ojo que el bien protegido por el Indecopi es justamente el que está recogido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la idoneidad de los servicios y la transparencia de la información hacia los consumidores. Este es un tema recurrente también, ¿no? Se dice de que por una afectación, por una infracción, hay una doble sanción. Una sanción
del Indecopi y una sanción de Sutran. Sin embargo, no existe esta afectación, no es algo tan exacto, porque, como se mencionó, el Indecopi está protegiendo específicamente a los consumidores. Y Sutran tiene otras atribuciones que han sido asignadas por ley que buscan regular el mercado y una adecuada atribución de infraestructura vial. Entonces, si bien hay una identidad de sujetos, la identidad de fundamentos es distinta y esta está asignada por leyes. ¿Cuáles son los principales derechos en el marco de las normas de protección al consumidor? Bueno, antes de ello, mencionar, ¿no?, que justamente esta relación de consumo de la que hablábamos al principio de la exposición genera derechos y obligaciones, tanto en proveedores y consumidores. Y el Indecopi, ¿cómo garantiza su cumplimiento? Justamente el Indecopi realiza acciones de supervisión y fiscalización para verificar las infracciones y que los órganos resolutivos puedan evaluarlo y sancionarlo de ser el caso. Entonces, ¿cuáles son los principales derechos de los consumidores? En primer lugar, estos son los principales, no son todos. Pueden verificarlo esto o leer su Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero estos son, yo he recogido los principales derechos en base a los casos más recurrentes en el Indecopi. En primer lugar, tenemos solicitar y recibir información oportuna. Este es un derecho que se puede aplicar transversalmente en todos los mercados, en el mercado nacional, pero justamente en el mercado de transporte es muy importante, ¿no? La información, por ejemplo, sobre los precios, las condiciones, los tramos del transporte es muy importante, ¿no? Un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminado. Esto se recoge por un derecho constitucional. Después tenemos elegir libremente entre servicios idóneos y de calidad, la reparación por daños y perjuicios. Esto no es tan preciso. La reparación que otorga el Código de Protección al Consumidor no es una reparación de daños y perjuicios, esto solo se ve en el Poder Judicial. Dentro de las funciones que tiene el Indecopi, puede otorgar medidas correctivas. Estas, si bien tienen un carácter patrimonial, no son en específico daños y el otorgamiento de reparación por daños y perjuicios, ¿no? Medidas correctivas, por ejemplo, como devolución del monto pagado, ¿no? O sea, alguien paga un monto por un pasaje, sin embargo, se cancela, digamos, el viaje. El Indecopi lo que puede hacer es otorgar esta medida reparadora al consumidor y ordenarle al proveedor que devuelva el monto del pasaje. Estas son las medidas que puede otorgar el Indecopi, ¿no? Después, formular reclamos. Este es un derecho también establecido en el Código. Este derecho no puede ser negado por ningún proveedor a nivel nacional, en ningún mercado. Después, más adelante, vamos a hablar sobre el libro de reclamaciones, pero tiene que ver mucho con este derecho de los consumidores. Bueno, este también es una consulta recurrente que llega al Indecopi, ¿no?, a los servicios de atención al ciudadano. Y bueno, también es aplicable a los servicios aerocomerciales, ¿no?, que es el tema del endoso y la postergación. Este derecho está reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y no puede ser negado ni en los contratos, ni en las cláusulas, ni en la información que se le brinde a los consumidores. El endoso implica transferir la titularidad del pasaje a una tercera persona, que puede ser cualquier persona, no hay ninguna limitación para eso. El único requisito es que esta tercera persona sea identificable, ¿no? No puedes venir y decir, digamos, quiero transferir, no sé, a la persona X sin identificarla. No se puede hacer eso. En esos casos sí se puede negar este endoso. Uno tiene que identificar claramente a la tercera persona, ¿no?, su DNI, sus nombres y la fecha de viaje. La postergación del viaje también es un derecho reconocido en el Código. Igual, en el mismo caso, si
también podemos cambiar de destino, ¿no? Y el primer pasaje va a ser considerado como parte de pago. Para estos dos derechos, la única condición que establece el código es que pueda informarse 24 horas antes de la fecha pactada, obviamente, inicialmente, ¿no? Y bueno, el costo, esto también es bastante recurrente, ¿no? El único costo a asumir es la nueva impresión del boleto, nada más. 24 horas antes y el costo debe ser la emisión del boleto, nada más. No puede existir otra restricción para esto. Después, esta es una ley, bueno, hace unos años es reciente, la de tramos múltiples, que es cuando tú tienes un pasaje que tiene dos tramos, digamos, y no puedes utilizar uno, el otro sigue vigente. La empresa no puede negarle ese tramo, ¿no? Porque el consumidor, el pasajero, puede llegar de otra forma al destino y utilizar su regreso, ¿no? Esta ley fue aprobada hace poco bueno, ya tiene unos años en el Congreso, pero se buscaba reconocer justamente que el costo pagado por el ticket era el costo total, ¿no? Sí. En tema de postergación, por ejemplo, yo tenía un caso de que el pasajero compró el mismo día su pasaje. Ya. Que son 24 horas antes. Nosotros en nuestro caso son con 6 horas antes de nuestra Bolivia. Ya. O sea, compró el mismo día el pasaje y el mismo día quería transferirlo. No, quería cambiar. Quería cambiar de fecha. Pero sí está cumpliendo con las 24 horas antes. Pues se puede viajar Claro. Ajá. Viajar el mismo día, para el mismo día. Quería postergarlo para el mismo día en otra fecha. Sí, ese mismo día compró, su hijita dice que se enfermó y no. Bueno, en ese caso no se aplicaría esto, sino que hay otro artículo del código donde te dice que tú puedes devolver el bien o el servicio que has contratado cuando te das cuenta que no lo vas a poder utilizar dentro del, incluso te da hasta 7 días, pero tiene que ser por alguna causal grave y que puedas demostrarla, ¿no? En este caso tú me dices de que fue porque se puso mal, sí, tendría que demostrarlo. Exacto, no tiene. Por supuesto, siempre está con la prueba, ¿no? Buenos días, una consulta. El tema de la transferencia y el costo solamente tener una nueva emisión. Digamos un pasajero, en el tema de transportes hay lo que se llama temporadas altas y bajas, ¿correcto? Entonces, si yo soy un pasajero, digamos, de mala fe, compro en marzo que esté volviendo 80 soles. Sé que no voy a viajar en julio, lo postergo y, como la ley me ampara, voy en julio y le digo... Para una temporada alta. Quiero para tal fecha. Y ya no está el costo. Claro. No está haciendo de ello. ¿Qué hace ahí el proveedor? Sí, lo que pasa... El incremento, porque ahí pues... Claro, es una buena pregunta. De hecho, se han resuelto varios casos sobre esta temática y en estos casos sí se está permitiendo, digamos, de que en el contrato, bueno, lo principal es que se informe en el contrato, ¿no? Es evidente que hay temporadas altas y bajas y justamente se trata de evitar esta especulación, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera se está permitiendo o es una salida es que se establezcan en el contrato los periodos, ¿no? Donde se pueda utilizar este pasaje, donde se puede endosar o transferir. Entonces, sí. Perdón, si yo en mi boleto establezco, en base a eso no establezco, ¿no? Toda postergación o transferencia de acuerdo a ley implicará un costo adicional siempre y cuando sea de temporada. Claro, sí. Puedes poner el periodo en el cual lo puede utilizar y después de ese periodo obviamente ya no va a poder endosarlo ni transferirlo porque no puede. Claro, la transferencia es al tiempo que quiere el cliente transferir, no hay un límite. No hay un límite. El código no establece un límite, ¿no? Pero sí puedo hacer esa salvedad. Sí, siempre estableciendo en las condiciones, sí. ¿Qué es lo que hacen las aerolíneas, no? Las aerolíneas sacan estos pasajes, estas promociones y ponen un periodo en el cual lo puedes utilizar. Tú después de ese periodo ya no puedes hacer, porque podría considerarse un abuso del derecho también, ¿no? O sea, justamente eso se trata de proteger. Bueno, mi consulta respecto a las postergaciones. ¿Hay un límite, un plazo para poder nosotros como
como proveedores determinar, porque algunas empresas 6 meses, otras 3 meses, otras 1 mes, entonces... ¿Un plazo para qué, perdón? Para postergar pasajes. O sea, si un consumidor viene y posterga, digamos, una vez, después otra vez, no hay una restricción, digamos, en el código, ¿no? No se establece. Sí se ampara, se protege lo que dice también el contrato. Exacto. Por ejemplo, lo pongo en fecha abierta. Yo te digo, bueno, válido solo 180 días, que es un caso. Claro, puedes poner, lo que ponen las aerolíneas es no válido para 28, no sé, de julio, 29. Sí. O sea, sí me protege a mí o sí me ampara Indecopi en el sentido de que mi contrato me dice eso y yo... Claro, lo principal para el Indecopi, para el mercado, es el contrato de consumo, que es justamente... Pero ojo que estas condiciones siempre se tienen que informar claramente, ¿no? Porque a veces, como son contratos de adhesión, ¿no? El consumidor firma, nada más acepta. Lo que va a ver el Indecopi en estos casos es que el consumidor haya tomado conocimiento de estas condiciones antes de adquirir el pasaje. Las online mayormente no leen las condiciones. Es también una responsabilidad de los consumidores, ¿no? Pero este tipo de obligaciones o de información brindada, yo he podido ver que sí le informan como que no está dentro de todo el contrato, sino que le informan como una primera cara de todo, ¿no? O sea, porque es información muy relevante, es la que va a permitir, información relevante le llaman Indecopi a la que el consumidor lee y en base a esa información toma la decisión. Entonces sí debe ser brindada esta de manera previa a la contratación, ¿no? Para dejar bien claro, porque ahí escuché que pueden poner en el boleto 3 meses solo para postergar dentro de 180 días. No sé, eso sería una... ¿Perdón? ¿Cómo? Es que escuché uno de los comentarios que se puede poner en el boleto solo para postergar 180 días. Estamos hablando de 6 meses. O sea, después de los 6 meses ya no puedes postergar. No. O sea, lo que iba es que puedes, exacto, puedes establecer días donde no lo vas a poder postergar, pero no lo puedes limitar de esa manera porque el derecho no... O sea, el derecho... Entonces, en la vigencia del boleto con fecha abierta. No, puedes decir no válido para fechas festivas, no. Pues, digamos, esa es la manera en que tú te puedes cubrir, pero no puedes restringir el derecho. O sea, no puedo ponerlo con límite de vigencia. No, límite de vigencia no. Bueno, acá he recogido sobre los principales casos que ha visto el Indecopi. Estos son las prácticas, digamos, que se han sancionado más, ¿no? Idoneidad, no sé si saben, pero idoneidad es la correspondencia entre lo que se le ofrece al consumidor y lo que recibe, ¿no? En base a las condiciones pactadas, la información, incluso la publicidad, ¿no? Idoneidad es que se cumpla, es que los proveedores cumplan lo que han ofrecido a los consumidores. En este caso, incumplimiento a la prestación del servicio contratado, cancelación de viaje, ¿no? Esto es usual, a veces la práctica es, digamos, que se cancele el viaje porque no hay el número de boletos vendidos, por ejemplo, y se cancela el viaje. En estos casos el Indecopi ha encontrado responsabilidad en las empresas y las ha sancionado, ¿no? La hora de salida y llegada también es importante porque justamente los consumidores deciden en base a esto, ¿no? A veces tienen que llegar a un compromiso, a una reunión y deciden en base a la hora de salida y llegada. Por lo tanto, los proveedores tienen que respetar esto, ¿no? Esto tiene alguna salvedad, que es cuando hay un caso fortuito, fuerza mayor, digamos, un bloqueo de una carretera o un desastre natural, algo que no ha podido ser previsto por el proveedor, ¿no? Que también sucede mucho. En estos casos sí no hay responsabilidad del proveedor y por lo tanto el consumidor, bueno, se ve afectado, pero ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Es llegar en la hora programada que indica? O sea, Sí, la hora que dice el boleto, ¿no? A veces llegan 11:15, 11:30, eso me ocurre con Rue del Sur o el curso. No, justamente existe el principio de razonabilidad, ¿no? Claro, es un aproximado, ¿no? Pero claro, el aproximado no va a ser 1 hora o 2 horas, ¿no? Sino que tiene que ser dentro del rango de lo... Obviamente esto sería materia de análisis del Indecopi, de los órganos resolutivos, pero, digamos, tenemos que aplicar un concepto de razonabilidad, ¿no? Es decir,
podría demorarse 10 minutos más, 15 minutos más, pero es en un rango más o menos por ahí, ¿no? Doctor, usted hablaba hace un momento del tema de los desastres naturales, en fin, que Sí. escapa de nuestra responsabilidad. Pero en caso, por decir, hubo un desperfecto yendo a embarcar a los pasajeros y se tiene que cambiar la flota y se le comunica al pasajero, en ese caso también hay sanción para la empresa o no. Sí, en el caso, o sea, el que me hablas, si es un desperfecto del bus, eso es que esa es una solución igual. Eso no quita que haya habido una infracción, ¿no? Es responsabilidad tener el mantenimiento de las flotas, ¿no? Si es que se malogra. O sea, rompió una llanta, que es algo imprevisto, que es algo totalmente fortuito. Pero bueno, si se soluciona en el acto, es una medida adecuada, ¿no? El pasajero indicando que por seguridad o por temas de ese tipo se le está haciendo Pero sí, de acuerdo, pero eso no te exime de responsabilidad, ¿no? Igual es responsabilidad tener bien las llantas. Yo entiendo que a veces pasa esto en las carreteras, ¿no? Pero digamos, también tiene que tener mecanismos de solución rápidos, ¿no? Como el cambio de flota, podría ser una medida adecuada y atenuante que va a evaluar el órgano resolutivo al momento de resolver, ¿no? Imaginemos que un consumidor reclama y la empresa dice, oye, pero nosotros lo solucionamos en 10 minutos, en 15 minutos, porque cambiamos de flota. Bueno, el INDECOPI dice, sí, es una medida adecuada, razonable, ¿no? Y se llegó dentro del rango, entonces no habría responsabilidad, pero ojo que eso, el mantenimiento de la flota, cuando se malogra un bus, sí es responsabilidad siempre de la empresa, ¿no? Una consulta, la cancelación de viaje es por decisión unilateral de la empresa, ¿no? De la empresa de transporte. Pero si, por ejemplo, los eventos que hubo en marzo, de los huaicos, que avanzaron cierto tramo, y obviamente por seguridad y las mismas autoridades indicaron que retornen, y hace poco por el... Claro. ¿No? ¿Qué tanto estamos en la obligación, a pesar de haber dado ya 6 horas prácticamente, 8 o 10 horas de servicio, retorne por un tema de seguridad la devolución del pasaje? Sí, justamente por la coyuntura, lo que se supervisó varios mercados y lo que se descubrió es que, bueno, la información era pública. Había una página web, las oficinas del Estado tenían la lista de carreteras bloqueadas, en las que habría un tránsito restringido. Sin embargo, algunas empresas seguían vendiendo los pasajes como si no pasara nada, ¿no? Aun cuando esta información era pública. Y obviamente las empresas tienen el deber de verificar esta información antes de vender un tramo, ¿no? No, yo me refiero a que justo ya sabe... No, ese es claro, si es que no sabía la empresa, si es que puede mostrarlo también, y si justamente ha pasado en ese momento... Pasó en el primer sismo que hubo cuando se bloqueó totalmente la carretera y obviamente ya no había foro que fuera... No, claro. Tiene que retornar todo por seguridad. Ajá. Y por todo un tema logístico. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se le devuelve al pasajero? ¿No se le devuelve? ¿Qué estamos obligados en este caso a cumplir? Sí, en estos casos, como es un caso fortuito o fuerza mayor, digamos que no hay responsabilidad de la empresa, ¿no? Podrían optar por no devolver el pasaje, ya esto depende de la política de empresa, pero justamente el cobro del pasaje es por la prestación efectiva, ¿no? Digamos que si no has llegado al destino, la empresa debería considerar devolver, digamos, algo proporcional es una salida también, ¿no? O postergar también es otra opción, ¿no? Ojo, exacto, pero acá hay que tener en cuenta de que siempre y cuando haya sido en caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Cuando la empresa, y la empresa tiene que demostrar que no sabía, ¿no? Pero como lo decía hace un momento, el Estado se encargó de informar sobre todas las carreteras bloqueadas, que tenían tránsito restringido, y aun cuando esto se había informado debidamente, algunas empresas seguían vendiendo los pasajes como si no pasara nada. Entonces, en estos casos, el INDECOPI sí ha iniciado un procedimiento sancionador y, bueno, todavía no terminan, ¿no? Pero probablemente
sean sancionados, ¿no? Porque de alguna manera estás defraudando las expectativas del consumidor, ¿no? Tú le has dicho, vas a llegar a ese destino cuando tú mismo sabías que no ibas a poder llegar, ¿no? Estaba bloqueada la carretera. Pero, bueno, repitiendo, ¿no? Esto es por casos de información que no fue idónea, ¿no? Información inexacta, hasta publicidad engañosa podría ser considerada, ¿no? Tú. En tema de las heridas, cuando son esclavos comerciales, por ejemplo, en nuestras políticas o en el contrato dice que la hora de llegada o la hora de salida de las escalas es referencial, ya que el 230 correcto. Pero referencial... Aproximadas, son las aproximadas. Pero, ¿y en cuánto varía esa referencia? En horas. Media hora, 20 minutos. Depende, no sabemos qué pueda pasar en el camino. Pero, ¿a qué te refieres con que no sabes qué pueda pasar en el camino? Puede ser tráfico, por ejemplo, de San Isidro, eso no. No, el tráfico sí es algo que debe ser previsto por la empresa, ¿no? Eso es algo normal. Ya, o otra cosa, un accidente. Claro, accidente, como repito, sí va a ser considerado un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Pero el tráfico, digamos, por la práctica, ustedes tienen más información que el consumidor, ¿no? Deberían poder prever ese rango en que se va a demorar, ¿no? ¿Esta condición en el contrato está correcta? Sí, o sea, siempre y cuando sea razonable, ¿no? O sea, lo que pones referencial no puede ser 1 hora, 2 horas, no puede ser algo que perjudique al consumidor. En todo caso, te recomiendo de que lo informes, ¿no? O sea, informen a los consumidores, los que estén utilizando este tema referencial, a qué se refiere, ¿no? Porque un consumidor razonable, ¿qué podría entender? Que, bueno, serán 10 minutos, 15 minutos, pero para las empresas de repente piensan que es 1 hora, media hora, ¿no? Entonces debería informarse adecuadamente a qué se refiere esta condición, ¿no? Y en cuánto puede ser esa variación, pero antes de la contratación, para que el consumidor pueda decidir si va en esa empresa o elige otra, ¿no? Consulta, ¿Indecopi aplica medidas preventivas o medidas sancionadoras? Indecopi lo que hace es sanciona por normas de protección al consumidor, pero también otorga medidas correctivas a los consumidores afectados, ¿no? Digamos, lo que dije al comienzo, ¿no? La devolución del pasaje, le otorga, por ejemplo, que le dé una prestación similar a la que le había ofrecido, y también puede otorgar medidas correctivas generales que son, digamos, oye, esta cláusula que tienes en tu contrato va en contra de los derechos del consumidor, modifícala. Que es una cláusula, es una medida más general, ¿no? Que va, digamos, a beneficiar a todos los consumidores. Entonces, por lo tanto, tiene estas medidas directas al consumidor, a beneficiarlo directamente, a resarcirlo de alguna manera ante la práctica, y estas medidas más generales. Y además tiene las sanciones que son por el bien jurídico protegido, ¿no? Que es la protección a los consumidores, este bien jurídico, ¿no? ¿Tú? Una consulta. Sé que las empresas están avaladas a la ley temporal, ¿no? A la libre oferta y demanda, pero si se descubre que una de las empresas, bueno, que en un terminal se van a costa de los desastres naturales y suben los pasajes, bueno, previo aviso a que la carretera central quizá está bloqueada, porque esto sucede a diario. La carretera central es una carretera que lamentablemente siempre hay problemas de restricción, de bloqueo. Por desastres, ya. Pero previo aviso a eso, las empresas suben el pasaje porque se van a demorar más en llegar, quizá. Y al decirles que está bloqueada igual salen, porque no se le puede prohibir eso. O sea, tú dices, les están informando que se va a demorar porque está bloqueada y aún así compran. Claro, pero el usuario en ese aspecto, ¿qué podría hacer? Porque de repente en una agencia le están pidiendo el pasaje 50 soles, pero justo en el mismo terminal, porque se le ha dado la disposición, están vendiendo 80 soles. Ya, bueno, acá hay varias variantes, ¿no? Primero que la lista de precios
debe ser, no puede ser como dices, ¿no? Digamos que dice 50, pero yo te la vendo 80 porque va a salir hoy y vas a llegar hoy. Esto es una infracción, primero a la lista de precios y a la información veraz, ¿no? Después, en el caso que dices, ¿has informado al consumidor que la carretera está bloqueada? Sí, esto ya es responsabilidad del consumidor, ¿no? Él ha decidido ir igual en este tramo a pesar de que se le ha informado de que está restringido, ¿no? En este caso sí la empresa lo ha informado, pero ojo que debe constar esto, ¿no? Que lo has informado, porque donde después el consumidor... La Sutran le avisa a las empresas de transporte que la carretera central está bloqueada. Ya. Sin embargo, pero no les dice, no pueden ir para allá. No, claro, o sí les dice. No se le puede prohibir. Claro, acá lo importante, o bueno, dentro de nuestras competencias, lo que importa es que se le informe al consumidor la información relevante, ¿no? Esta información es muy relevante si es que él decide, a pesar de que va a llegar 5 horas después a su destino, y decide igual comprar este pasaje, no hay ningún problema ahí, ¿no? Pero como te digo, el problema es el precio, ¿no? Tú no lo puedes subir de esta manera si lo has informado distinto, ¿no? Ahora, podría haber otra infracción ahí, que ya es un tema a la libre competencia. Tú me dices de que en los terminales se ponen de acuerdo para poner el precio del pasaje a un monto. Esta es una infracción muy grave, incluso ya la ha sancionado el Indecopi. La norma de libre competencia justamente lo que promueve es que los agentes económicos compitan, ¿no? Compitan por precios, por calidad. Cuando se ponen de acuerdo, están afectando la competencia, ¿no? El mercado y los consumidores, ¿no? Esa práctica sí es muy grave y es sancionada también por el Indecopi, ¿no? Si es que toman conocimiento de alguna de estas prácticas que ya han sido sancionadas, por favor les pido comunicarlo al Indecopi, ¿no? Esto es muy grave. Pero sí pueden subir el precio del pasaje. Pueden subirlo, pero esto no es un acuerdo con tu competidor, porque justamente tú estás compitiendo por captar más clientes, ¿no? No puedes quedar con tu competidor, oye, vamos a poner el precio de los pasajes a 80, ¿no? Los dos, porque justamente le quitas la opción al consumidor de elegir y al mercado de competir. Otra consulta. Hay un artículo del Código Civil que dice que las normas son supletorias a la voluntad del Estado. No, entonces, si ayer te escuchaba que si hay un contrato entre el proveedor y el consumidor, o sea, la pregunta es, ¿se tiene que adecuar a las normas de defensa del consumidor? Sí, es una... El contrato se tiene que hacer en función a esas normas. Exacto, sí. Sí, esta es justamente una ley, ¿no? Bueno, el Código Civil también, ¿no? Claro. Pero dentro de los contratos civiles, uno tiene que tener en cuenta los derechos del consumidor. No puede haber, justamente estas normas son de carácter imperativo, se les dice, ¿no? Imperativo porque al redactar un contrato tú tienes que tener en cuenta siempre estas condiciones. No puedes... Esta es una norma especial. Sí, tienes que poner, tienes que en tu contrato observar lo que dice el Código Consumidor y poner tus cláusulas, ¿no? A ver, ¿seguimos? Bueno, incumplimiento a medidas de seguridad, pérdida o deterioro del equipaje. Vamos a después ver casos, caso por caso. Accidentes y pérdida de mercancías o carga en general. El deber de información, justamente por la pregunta que hiciste, los precios, ¿no? Esto debe estar en una lista de precios que debe ser respetada al momento de llegar y comprar justamente el boleto. No te pueden variar el precio que te han informado. Incluso en la publicidad hay muchos casos donde te dan flyers, ¿no? Sobre precios y tú llegas a la agencia y te dicen, no, este precio ya no lo tenemos, ¿no? Esa es una infracción también. Lo que se informa en la publicidad debe ser respetado. Y en temporada alta tengo que poner un comunicado de subieron el pasaje al 20%. O sea, justamente por la economía social del mercado, ¿no? La oferta y la demanda, tú puedes establecer el precio que la empresa considere, pero lo que el Indecopi ve es que se informe adecuadamente, ¿no? Tú no puedes informar un precio y variarlo en ventanilla. Y comunicarlo, de repente en tal fecha, tal
Sí, sí, lo importante es que se comunique, ¿no? Nosotros, respecto del monto de los pasajes, no tenemos algún tipo de interferencia, justamente porque es un mercado libre, ¿no? Ya, este tema también es recurrente, importante, ¿no? Que es un tema bastante sancionado también. Lo que busca el Indecopi es que existan medidas de seguridad, ¿no? En condiciones idóneas para que el pasajero pueda llegar a su destino de manera segura. Dice, evitar un riesgo previsible a los usuarios, como puede ser la presencia de delincuentes. Estos casos, por ejemplo, se ha sancionado a empresas que han permitido el ingreso a personas con armas, ¿no? Entonces, esto evidentemente afecta a la seguridad de los demás pasajeros. Entonces, por lo tanto, se considera que la empresa no ha brindado un servicio idóneo. Y cuando un pasajero, normalmente los pasajeros que están en Máncora, que son turistas, vienen consumiendo algún tipo de hierba, pero no es detectado en la revisión. En ese caso, ¿qué pasaría? Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Porque finalmente el tema de seguridad ve todo lo que son armas blancas, armas de violencia, en fin. Pero una hierba, ¿cómo la detectas? O sea, si está camuflada en... Si está transportando droga. No. Para consumo personal. Y va al baño y... Claro, los carros en parque normal se pasan por la seguridad de manos, equipaje de mano, que sí se tiene que, ¿no? Lo que es arma blanca. Claro, o sea, lo principal y lo... Pero lleva una bolsita guardada para el consumo, que es mínimo, pero va al baño y va al baño del bus y fuma. Ya. ¿Y cuál es la política de la empresa en estos casos? Definitivamente es controlar tu tema de seguridad, pero en ese caso, ¿cómo detectas tú que lleva una bolsita Claro, de algo? no se trata tampoco de imponer medidas, digamos, que sean demasiado costosas a las empresas, ¿no? O sea, usualmente los casos que ha visto el Indecopi son por armas blancas o un pasajero que fumó, lo detectamos en el momento. tiene que tener, en este caso, tienen que tener políticas de actuación, digamos, que puedan contrarrestar esto, ¿no? Que puedan proteger a los demás consumidores de esta práctica. Esta política va a ser evaluada por el Indecopi, por los órganos resolutivos, pero sí, podrían tomar esa acción como... Porque realmente nosotros tampoco, por un consumo mínimo, tampoco podemos... si bien el consumo mínimo no es lo que tú estás restringiendo, lo que tú estás restringiendo es que fume dentro del bus, que es algo que lo has prohibido, ¿no? Que está prohibido, que tú por tus políticas de seguridad lo puedes restringir, ¿no? Sí podemos bajar el pasajero y dejarlo, obviamente, en una comisaría o algún lugar que sea para él. Sí, esto, pero sí, claro, es una medida razonable, sí. No, justo eso era, ¿no? Como política se puede optar porque no puedes saber si se llevan un borrito, marihuana, qué sé yo. Una cosa es que vayan tranquilos y otra cosa es que hubo un caso unos colombianos hicieron todo un escándalo y que optó porque es política de la empresa. El conductor se detuvo en el puesto más cercano a su oficial. Y los bajó. Sí, esas son medidas adecuadas. Sí, en estos casos lo que va a evaluar la autoridad administrativa, los órganos resolutivos, es si la medida que tomaste tú como empresa fue la adecuada para resguardar la seguridad de los demás consumidores. Así como tú me lo estás diciendo, a mí me parecería razonable lo que hicieron, ¿no? Bajaron a personas que podrían afectar la seguridad de otros pasajeros y los dejaron en una comisaría. Un evento reciente, un señor quiere embarcarse en Arequipa en estado de ebriedad, en color, era bueno, para el administrador, evidente. ¿Qué hizo el señor? Me bajó todos los monitores. Se llamó a la policía, todo, incluso ya le mandó una carta notarial que se ha restringido su derecho. Y no quiso pasar la prueba. El dosaje. Ni ante la policía, porque tampoco tiene esa potestad, ¿no? No, esto es... Se ha dejado constancia, ¿no? Que la negativa, ¿no? No creo que su denuncia vaya a ser amparada.
No, o sea, yo no te puedo adelantar ninguna opinión porque... Su boleto, en ese caso, lo pierde automáticamente. No tenemos derecho a... Sí, porque imagino que los contratos que tienen ustedes también tienen cláusulas de resolución, de incumplimiento, ¿no? Y en estos casos, cuando un consumidor realiza este tipo de prácticas, de alguna manera está incumpliendo los términos del contrato, ¿no? Bueno, me decías, no creo que ustedes lo sancionen. Yo no puedo adelantar ninguna opinión de los órganos resolutivos. Ellos evalúan las pruebas y analizan los casos, pero en el caso que me comentas, evidentemente si estaba borracho no podía ingresar y encima hay daños contra la propiedad, ¿no? Entonces me parece complicado que se puedan parar este tipo de casos, ¿no? Sí, si es que llegara a eso a ser un caso, tú tienes como pruebas, tienes la constatación policial, puedes incluso realizar una inspección notarial, ¿no? Esas pruebas son válidas dentro del procedimiento y te van a servir para los casos. Tengo que avanzar, disculpen. Si vemos las preguntas al final, ¿les parece? Ahorita toca el break. Ya, ¿qué les parece si tomamos el break y seguimos después con... Ya, bueno, falta poco. Digital, por un transporte seguro y de calidad. Sutran, transporte seguro y de calidad. Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No me di cuenta. Usted va a 70 millas en zona de 40. Yo a 70. ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No es necesario. Por favor, licencia de conducir y registro de vehículo.
Si ellos pudieran detenerte, lo harían. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Evita una multa o un choque fatal. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Este caso también es bastante recurrente y investigado, sancionado por el INDECOPI, que es la pérdida o deterioro de equipaje, ¿no? Básicamente esta es la línea que han establecido los órganos resolutivos, que es cuando el equipaje es de mano, es responsabilidad siempre del pasajero, ¿no? Y el equipaje en la bodega es responsabilidad del proveedor. Obviamente un consumidor razonable esperaría que el equipaje que traslada llegue de igual manera como llegan ellos, ¿no? De manera segura, ¿no? Entonces, esta es la línea que ha establecido el INDECOPI en sus órganos resolutivos. Y bueno, el pasajero tiene derecho a que la empresa le devuelva el valor del contenido del equipaje. Esto es cuando se pierde el equipaje que está en la bodega, ¿no? Porque el de mano, como mencioné, es responsabilidad del pasajero. Es importante también que el consumidor pueda declarar si es que lleva cosas de valor en el equipaje, pueda declararlo previamente en la empresa antes de que vaya a la bodega, ¿no? Esta práctica es recomendable, es una recomendación, ¿no? Para que al momento, si es que pasa algo o sucede algún inconveniente, se pueda devolver el monto justamente que se ha declarado, ¿no? Si es que no se ha declarado el monto, entiendo que hay una norma, que es el reglamento de transporte, que te da los parámetros de devolución del equipaje, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen seguramente. Igual, lo mismo pasa con las encomiendas, ¿no? Las encomiendas deben ser trasladadas de manera segura, en la forma en que fue entregada, y manera diligente. Esto también tiene que ver con el horario de entrega, ¿no? Si bien también esto es aplicable a los consumidores, las encomiendas deben ser entregadas en los horarios pactados. De lo contrario, sería una infracción a las normas de protección al consumidor, ¿no? Seguimos con los casos. Este caso, los casos de accidentes son muy importantes. La empresa debe adoptar precauciones mínimas exigidas por la ley. En este caso se pone como temas guardar los límites de velocidad y velar por el estado ecuánime del personal, ¿no? Estos son los casos recurrentes donde el INDECOPI se ha pronunciado y ha evidenciado, ha hecho obviamente en base a peritos que se han excedido los límites de velocidad o que los conductores no están en un estado ecuánime, ¿no? Una consulta. Sí. El tema de accidentes de tránsito, muchas veces el INDECOPI actúa de oficio y sanciona, indicando que es un tema contractual. Esto ha habido incluso discusión en el Poder Judicial porque estaríamos hablando de un tema extracontractual. Sin embargo, el INDECOPI sigue iniciando procedimientos de oficio por accidente de tránsito, aún las investigaciones a nivel fiscalía, porque es un tema ya penal, que ha habido procedimientos graves, ¿no? INDECOPI sanciona. Más que se le hace en los descargos, en la apelación, se le dice que incluso el informe pericial, que es importante, determina que no ha habido responsabilidad del conductor, encontrada dentro de los límites permitidos, ¿no? Hay un tercero que ocasiona iguales, y INDECOPI se pronuncia y sanciona, ¿no? Y en casos que yo he tenido, en ningún momento, por más que se le ha pedido que prueben, pues, ¿no? O sustenten, ¿no? Y motiven, pues, sus resoluciones, siempre indican, bueno, según parte policial,
hubo un accidente de tránsito y con eso se está comprobando el incumplimiento de idoneidad. Nada más. O sea, no hubo peritos, no ha habido pronunciamiento de la autoridad que está investigando el evento, pues por responsabilidad del conductor o no. Sin embargo, el Indecopi en segunda instancia se pronuncia y obviamente hay que llevarlo a un tema judicial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la seguridad, no? Porque se inicia un procedimiento cuando aún la entidad encargada, que es el Poder Judicial, que está evaluando, ¿no?, si es responsable o no, y el Indecopi sanciona. Claro. En el caso que comentas, después de la segunda instancia del Indecopi, digamos que el Indecopi le ha dado la razón a los consumidores, ¿no? Diciendo que... Es de oficio, porque ni siquiera en la mayoría de accidentes de tránsito, lo que hace la empresa, a la cual, bueno, yo soy representante, iniciamos acciones de despliegue inmediato. Se manda un equipo para que se atienda a todos los pasajeros. A los deudos, obviamente, se les hace el trámite del SOA, todo lo que tenga que ver con su funeral, se devuelve, se indemniza si se han perdido equipajes, se hace todo un despliegue. Se demuestra eso y a pesar de ello dicen no. El accidente de tránsito está aprobado porque el parte policial indica que hubo un accidente de tránsito. Así es, justamente. Ni siquiera te dice, porque el parte policial no determina si hubo o no responsabilidad del conductor. Es una de las pruebas, ¿no? Pero, exacto, justamente lo que comentas tú son las medidas que han adoptado las empresas después del accidente, ¿no? Eso es distinto, eso que también hay resoluciones por esos casos, pero lo que el Indecopi ve en este caso es la responsabilidad de la empresa cuando se produjo el accidente. O sea, ese tema, no hay, o sea, no determinan y la única prueba es en base a un parte policial. Sí, bueno, los órganos resolutivos... Que no iba a exceso de velocidad, iba dentro de su carril y lamentablemente la vía y las condiciones climáticas hicieron que el bus se volteara. Claro, en estos casos son los órganos resolutivos, los encargados, es como el Poder Judicial, ¿no? Los que valoran las pruebas. Digamos que para ti esas pruebas de repente no demuestran la consecuencia, el juez, o en el caso del Indecopi, los comisionados, son los que van a evaluar si las pruebas, o sea, si se llega a esa conclusión después de evaluar todas las pruebas, ¿no? Ese razonamiento, que es el razonamiento del juez, que es un razonamiento lógico, jurídico, es un razonamiento independiente, ¿no? Sí, entiendo que pueden haber discrepancias a la resolución a la que llegan los comisionados, pero digamos que es la manera como se evalúa, ¿no? Lo que sí, hay dos instancias, ¿no? De repente, que es usual también, a veces la segunda instancia no comparte lo que dijo la primera instancia y le parece que los medios no han sido valorados, ¿no?, adecuadamente, y lo que puede hacer la sala, en este caso, es revocar la decisión de la primera instancia, ¿no? Entonces, en el caso que nos comentas, si es que hay más pruebas, si es que se tienen estudios de peritos que demuestren que no ha sido responsabilidad de la empresa, se pueden presentar, y eso se pueden presentar en cualquier momento del procedimiento, ¿no? No es que haya una etapa restrictiva. En todo caso, si la primera instancia no te da la razón, tienes la segunda instancia para probar lo que dices, ¿no? Después, si es que tampoco estás de acuerdo con eso, puedes ir al Poder Judicial, al proceso contencioso administrativo y tratar de demostrar tu punto, ¿no? ¿Hay lineamientos sobre accidentes de tránsito? Porque sí los hay lineamientos sobre la resolución de cosas sobre carga, equipaje, que ya comentaba usted. Pero en tema de accidentes de tránsito, ¿hay lineamientos, por ejemplo, evitar la velocidad? Sí. Sí, justamente hay dos lineamientos que ha emitido el Indecopi, unos son del 2006 y los últimos son del 2016. Lo que hacen los lineamientos es recoger las últimas resoluciones o los pronunciamientos emitidos por el Indecopi respecto a estas materias, ¿no? Justamente estos temas que les estoy tratando de explicar
están basados en los lineamientos, ¿no? Son los casos más recurrentes y que han sido recogidos en los lineamientos para saber cómo es que el Indecopi resuelve en estos casos específicos. Sí. Sí, una consulta. Vivo en el Instituto Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Y también he sido miembro de lo que es las normas técnicas peruanas, ¿sí? De Indecopi con respecto a los tres carrocerías. Y siempre ha habido un problema con respecto al GPS. La mayoría utiliza GPS y todos sabemos que el GPS comúnmente se cabecea. ¿Se qué, perdón? No va de acuerdo, es solamente un sistema de aproximación, ya, que es muy diferente a la telemetría, que siempre se ha pedido que se utilice. ¿Por qué? Porque todo accidente, muy aparte del factor geográfico, es de la persona, es conductor. Y al ser el conductor, ya corresponde a la empresa. Que está diciendo directamente, hablándolo técnicamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se utiliza la telemetría? Cuando sea responsabilidad, perdón que te interrumpa, pero cuando sea responsabilidad del conductor, ¿no? Correcto, digamos que si se cruza otro ómnibus, eso no es responsabilidad del conductor, ¿no? Es un hecho fortuito. Pero sabemos que por estadística el mayor responsable es el conductor. Sí. Okay, porque tiene su parabrisas panorámico que mira más de 200 metros. Entonces no hay excusa que no vi el perro y no lo vi. Claro. Mucho lo dice, ¿sí? Y muchas empresas se amparan en él. Entonces lo que yo he indicado es, dentro de la norma técnica, como Indecopi lo tiene, ¿por qué no colocan ahí el uso de la telemetría? ¿Por qué la telemetría? Porque la telemetría es un sistema más perfecto. Como obligatorio, dices, en vez del GPS. En vez del GPS, porque el GPS solamente aproxima. No me da cuántas frenadas bruscas ha hecho el conductor, cuántas aceleraciones ha hecho el conductor, cuánto tiempo estaba estacionado. Y eso sí me da la telemetría. ¿Y es muy costosa la telemetría? Sí, pero entre el costo a los accidentes... O sea, si se pone como obligatorio, todas las empresas lo van a poder cumplir, digamos. Claro, pero si haces un comparativo y usted Indecopi maneja más las estadísticas, ¿cuántos accidentes de tránsito y cuántas vidas? Por el GPS. Claro. Todos tienen GPS y lo podemos ver en videos en el Facebook. Las mejores marcas de empresas sobrepaso. O incluso tengo un video donde sobrepasa todavía con una línea amarilla. Nosotros, sí, de acuerdo. Nosotros como Indecopi no tenemos esa facultad para imponer obligaciones a las empresas. La norma técnica lo permite, pero justamente para crear estas nuevas obligaciones tendría que darse de otra manera, ¿no? Del Poder Ejecutivo, hacer una comisión multisectorial. Claro, habría que pensar bastante si es que es razonable una medida tan costosa, ¿no? Porque ahora algunas medidas pueden ser barreras burocráticas también, ¿no? Por eso te preguntaba si algunas obligaciones carecen de razonabilidad y son costosas, no todas las empresas lo pueden cumplir, esto puede ser considerado una barrera burocrática. Entonces, estoy de acuerdo con lo que comentas, pero esta medida debería ser analizada a nivel macro, con comisiones, ¿no? Te digo porque en el 2012 se hizo eso, con la misma solución automotriz y otros temas más, pero al final la gente se cerró tanto de transporte urbano y no quisieron la telemetría. ¿Por qué? Porque ahí ves exactamente los errores tanto del vehículo como también del conductor. Claro, sería una prueba más segura en los procedimientos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Buenos días. Estoy escuchando aquí las leyes, normas, que son las GPS, telemetría, pero eso en sí no cambia tanto. Lo que tiene que cambiar es lo que están haciendo ahora, informar. Aquí para que cambiemos de actitud, tanto el proveedor como el consumidor. Porque por más que le pongas telemetría, va a bajar, pero no tanto lo que uno espera. Y de acuerdo a cómo se está viviendo, la telemetría al final va a quedar chica y después te han sacado otro sistema de monitoreo y más que eso. No es eso, también están haciendo desinformar. Exacto, sí. Justamente las labores conjuntas que realizamos con Sutran están basadas en ese principio, ¿no? Que es brindar la información, la mayor cantidad de información a los consumidores, a los proveedores, para que el mercado pueda mejorar, ¿no? Un buen comentario, gracias. Bueno, estaba hablando de los accidentes, ¿no? También en base a los lineamientos, el Indecopi se ha pronunciado sobre cuáles serían las medidas adecuadas de seguridad que deberían adoptar las empresas en el caso de accidentes. Dentro de los lineamientos se ha considerado que las empresas, para brindar un servicio idóneo,
deberían trasladar, por ejemplo, los heridos a lugares de atención. Esto, si bien no está en el contrato o se pensaría que no está dentro de las obligaciones, el Indecopi ha considerado que es una medida razonable, obligatoria, porque un consumidor esperaría justamente que no lo dejen en el lugar del accidente, ¿no? Sino de que la empresa que él ha contratado lo pueda trasladar a un centro médico. Este criterio ha sido adoptado por los órganos resolutivos del Indecopi como medida de seguridad, ¿no? También está el tema de trasladar a los... Claro, este tema es importante, ¿no? Las empresas pensarían de que como ya hubo un accidente, ya no tienen el deber de trasladar a las personas a su destino, pero este deber sigue vigente. No ha habido una ruptura de este nexo, entonces, por lo tanto, la obligación de trasladar a los consumidores a su destino sigue, ¿no? Claro, en el caso de las personas que estén sanas, ¿no? Que no estén heridas, que no han sido trasladadas a centros médicos. A ver. Este caso también es recurrente porque las empresas, al trasladar bultos en los pasadizos, incrementa o disminuye la seguridad de los consumidores, ¿no? El Indecopi también se ha pronunciado por estos casos, y aun cuando no suceda algún accidente y, digamos, se constate de que hay un bulto en el pasadizo, esto ya constituye una infracción, ¿no? O sea, no hace falta de que ocurra algo o que le pase algo a algún consumidor para que el Indecopi pueda sancionar, ¿no? Después, el tema de embarcar y desembarcar pasajeros fuera de los terminales también es un hecho que ha sido conocido por el Indecopi. Acá hay un caso bastante importante que fue resuelto por el Indecopi hace unos años, que dejaron a un consumidor en la madrugada en un terminal, pero este terminal estaba cerrado. Y bueno, a esta persona... robaron a esta persona, algunos rateros le quitaron sus maletas, sus celulares, todas sus cosas, ¿no? Entonces, este caso fue analizado por el Indecopi y encontró responsabilidad en la empresa, justamente porque ha considerado que el terminal es parte del servicio principal, ¿no? Podría pensarse, no, yo no tengo responsabilidad por el terminal, sino solo por transportarlo, el lugar de inicio o el lugar de destino, pero no. Sí es responsabilidad del transportista el terminal e informarle los horarios del terminal, ¿no? Porque si es que le informas bien y le dices a las 4 de la mañana, por si acaso está cerrado, el consumidor va a poder tomar las medidas adecuadas para su seguridad, ¿no? De repente ya no se va a quedar en el terminal y va a elegir puede elegir otra empresa también. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esto es muy importante. Además, los terminales tienen que ser adecuados para la seguridad de los consumidores, ¿no? Digamos de que no se pueden perder las cosas en los terminales, ¿no? O sea, si bien es responsabilidad del consumidor cuidar sus objetos personales, tampoco es que un terminal no pueda tener ninguna medida de seguridad o de higiene. Hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Bueno, este tema sí lo hemos tocado de manera tangencial. La empresa de transportes debe tomar medidas de seguridad, siempre la identidad, ¿no? Esto sí se hace usualmente, y verificar que los pasajeros no lleven armas blancas o de fuego en su equipaje de mano, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que se tienen que aplicar medidas razonables, como revisar los objetos, las maletas o detectores, por ejemplo, ¿no? Que puedan identificar este tipo de armas. Bueno, entramos a esta parte final que habla sobre los mecanismos de protección que tienen los consumidores y que deben ser cumplidos también por los proveedores, ¿no? ¿Qué puede hacer el pasajero? Siempre está el libro de reclamaciones, ¿no? El libro de reclamaciones es, digamos, la primera opción que tiene un consumidor para conversar con el proveedor, ¿no? Es el primer mecanismo que debe utilizar para llegar a un acuerdo. Antes de, digamos, activar a la autoridad administrativa, que es un procedimiento, digamos, un poco más largo,
Lo primero es el libro de reclamaciones, ¿no? En el caso de las empresas de transporte, ya el reglamento del libro de reclamaciones ha establecido de que cada unidad de transporte debe tener un aviso, ¿no? Un aviso donde se establezca un número de teléfono o otro medio alternativo que permita a los consumidores dejar constancia de su reclamo o de su queja, ¿no? Esto es en las unidades de transporte. Pero en los locales que están abiertos al público sí deben tener su libro de reclamaciones físico, ¿no? Y el aviso que ustedes seguramente ya conocen, donde se indica de que el consumidor puede pedir el libro de reclamaciones cuando desee consignar un reclamo, ¿no? Sí. El libro de reclamaciones. Por ejemplo, hay 3 hojas, ¿no? Uno se queda con el proveedor, otro se va con el consumidor, y la tercera, ¿dónde va? Es cuando el Indecopi realiza supervisiones o fiscalizaciones, te va a pedir copia de esa. ¿Qué dice Indecopi? Sí, Ya. es para el Indecopi esa. Ah, ya, pero ¿eso quién tiene que llevar? ¿El proveedor? No, eso es cuando el Indecopi te puede enviar un requerimiento de información a la empresa y decirte, envíame los reclamos de tus, no sé, de tus últimos 6 meses. Y tú tienes que enviarle eso, ¿no? O puede ir en una supervisión y pedirte tu libro de reclamaciones y estas copias son para Indecopi, ¿no? Para que pueda fiscalizar si tú estás cumpliendo con esa obligación. Ojo que, gracias por la pregunta, ojo que a veces se piensa de que cuando se efectúa un reclamo en el libro de reclamaciones, esto ya el Indecopi lo conoce, per se, ¿no? Pero esto no es así. Esto, como lo decía, es un canal directo con el proveedor y el Indecopi todavía no está acá actuando, ¿no? En todo caso, si el consumidor considera de que no ha recibido una respuesta adecuada o no le han contestado en el plazo establecido, puede ir con su hoja de reclamación al Indecopi o enviarlo por correo también para que el Indecopi pueda iniciar un procedimiento, ¿no? Pero es importante saber de que el libro de reclamaciones es el primer canal, el más importante, entre proveedor y consumidor sin intervención de la autoridad administrativa. ¿Cuántos días tiene la empresa para responder al consumidor? Son 30 días. Sí. Y cuando no contesten, lo que tiene que hacer, perdóname, el consumidor es ir, no tiene que ir físicamente al Indecopi, puede enviarlo por correo. Después les voy a informar sobre los canales que existen para que justamente el Indecopi inicie una acción de supervisión o fiscalización en esos establecimientos, ¿no? Una consulta, ¿es en el caso de que son reclamos? Cuando son quejas no hay obligación. No, cuando hay quejas no hay la obligación. Es una buena precisión. Sí. Ah, ya, y el sistema CIRREC, ¿verdad? El CIRREC. Sí, el CIRREC es una plataforma donde empresas grandes notifican o inscriben los reclamos que han recibido para que el Indecopi pueda revisarlos directamente, ¿no? Esto es aplicable solo para empresas bastante grandes. Sin embargo, este es un aspecto que ahorita está en revisión. El Indecopi lo está evaluando porque ha habido un reclamo o una denuncia de parte de LAN al considerarlo que es lo que les comentaba, ¿no? Una barrera burocrática muy costosa y una obligación que está creando el Indecopi. Entonces, está ahorita en observación, ¿no? Pero no, en tanto no se les cursa un requerimiento ni nada. El mecanismo que existe en el código es que el Indecopi puede solicitar cuando considere conveniente copias de las hojas de reclamación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No. Consulta, si el cliente pone en su hoja de reclamo, el accounter no me quiso cambiar el sencillo, pero marca reclamo. Yo sé que no es un reclamo, que es una queja, no tengo la obligación de responder. Pero está así marcado igual como se reclamo. vaya a Indecopi y después no me dieron respuesta, pero no es parte del servicio. Sí, bueno, yo te recomiendo en todo caso de que igual lo contestes, ¿no? O sea, porque igual tú tienes la obligación de contestarlo, esa obligación no se borra, ¿no? Ya si es que el consumidor o esta persona va al Indecopi,
el Indecopy va a valorar si es que se trata de un reclamo, si se trata de una queja, ¿no? Pero eso no te quita la responsabilidad de contestar en el plazo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, ve un bus que está en trayecto y comete una infracción, pero no es usuario, solamente va, ¿puede pedir una reclamación para poner el reclamo? O sea, está en la calle y ve que el bus comete una infracción. Sí, también puede hacerlo, ¿no? Justamente la calidad de consumidor no solo es cuando tú consumes, compras un producto, ¿no? También puede ser un tercero que no está disfrutando del servicio, pero ve que puede afectar a su seguridad, ¿no? Entonces sí podrías realizar ese reclamo, ¿no? Entonces no... A ver... Bueno, esta es la manera como debes registrarlo, que puede hacer el pasajero. Todo queja, reclamo formulado deberá ser ingresado de forma inmediata, ¿no? Este tema es importante también porque a veces te dicen, sí, vamos a ingresar tu reclamo mañana, en 24 horas. No, debe ser registrado en el acto. En el caso de los consumidores de locales abiertos al público, es el mismo consumidor el que hace el reclamo, el que tiene que escribir el reclamo, ¿no? Uno no puede, digamos, parafrasear lo que me dice el consumidor. Hay muchos casos donde la empresa le dice, ya, a ver, cuénteme su reclamo. Y la empresa lo pone como ellos consideran que es el reclamo, ¿no? Esta es una práctica prohibida. Justamente el libro está para que el consumidor pueda escribir la manera como ha percibido el servicio. Sí, pero tiene que constar lo que te dice el consumidor, ¿no? No puede ser un criterio de la empresa. Exacto, tiene que ser igual, ¿no? Y tiene que ver, en los casos donde es virtual, antes de imprimirlo, justamente el consumidor ve, y si consta lo que él está reclamando, recién lo imprime, ¿no? Esa es una práctica común también, que no solo pasa en las empresas de transporte, ¿no? Sino en restaurantes, donde alguien pide el libro de reclamaciones y te hacen esperar 1 hora. Con esto lo que hacen es desincentivan justamente que tú presentes un reclamo y, bueno, te vas, ¿no? Pensando... pero esto también es una infracción. Ahora les voy a comentar los canales que existen, que tienen los consumidores y que deben conocer también los proveedores para estos casos, ¿no? Donde justamente restringen o de alguna manera impiden que un consumidor pueda ejercer su derecho a reclamar. Bueno, de acá, bueno, estos son los canales que existen actualmente. Incluso hay una aplicación para Android donde pueden hacer sus reclamos de manera virtual a través del celular, de la tablet, vía telefónica. Ahí están los números, uno para provincias, uno para Lima, y este es el correo, ¿no? sacreclamo@indecopy.gov.pe. Cualquier, como consumidores se ven afectados, ya acá hablo en un mercado más amplio, pueden enviar sus consultas, sus reclamos a estos correos donde va a tener una respuesta adecuada, ¿no? Incluso hay, a través de la web también hay un link donde pueden ingresar su reclamo sin necesidad de acercarse a algún local del Indecopy, ¿no? Pueden llamar, pueden hacerlo en la aplicación o pueden enviar un correo. No necesitan ir físicamente al Indecopy, ¿no? Y bueno, eso creo que... Sí. El consumidor, el proveedor, a través, quiere presentar su reclamo a través de una llamada telefónica. También se puede, sí. ¿Tengo que asignarle un número de reclamo? Tú estás hablando como proveedor. Si llaman y te están haciendo un reclamo, sí, tú debes asignar un código correlativo, sí. Esto es como si estuviera presentando un reclamo en el libro de reclamaciones. Pero tú me estás hablando del caso de que esté el aviso en una unidad de transporte y llamen al número. Sí, debes entregarle un número correlativo como si fuera el libro de reclamaciones, ¿no? Que está numerado. Para que él pueda hacerle seguimiento, el Indecopy pueda hacerle seguimiento. Sí, pero ojo que los parámetros sobre el libro de reclamaciones están en una norma, entonces no es que nos podamos ir
mucho de esos parámetros, ¿no? Bajo el formato y puedes tú aumentarle cosas, ¿no? Sí. Después, si es que no, el reclamo, como les explicaba, es a través del libro de reclamaciones, pero también existe el reclamo que es ante el Servicio de Atención al Ciudadano, el SAC. Este reclamo, que es gratuito, esta es la denuncia, ¿no? Pero este reclamo en el SAC, lo que va a hacer el Indecopi es citar al proveedor a una audiencia de conciliación para que llegue a un acuerdo y cerrar el caso, ¿no? Este procedimiento es gratuito. Esta es la primera vía que existe dentro del Indecopi, ya fuera de la relación proveedor. Ya casi está la intervención de la autoridad administrativa. La otra vía que tenemos dentro del Indecopi es ya presentar una denuncia, ¿no? Para esta denuncia tenemos dos tipos de procedimientos, que es el procedimiento sumarísimo, que es de 30 días hábiles, y el otro, el ordinario, que es de 120. Para iniciar estos procedimientos sí se paga una tasa. Pero ojo que con lo que se busca con estos procedimientos es ya que se sanciona a la empresa, ¿no? No solo que se sancione, sino, por ejemplo, pedir medidas correctivas, que es las que les comenté al principio. Por ejemplo, que te devuelvan el dinero que has pagado o alguna otra medida correctiva que tú sugieras, ¿no? Este tema ya implica una actividad del Indecopi para sancionar e investigar el caso, ¿no? La sanción es hasta 400 UITs, a veces puede ser amonestación. Por ejemplo, comentaban hace poco donde hay atenuantes, ¿no? Este tema de aplicar medidas rápidas para que el consumidor esté mejor o se encuentre en una posición mejor de la que está, son consideradas dentro del procedimiento para reducir la sanción o eventualmente solo poner una amonestación, ¿no? Ejemplos de medidas correctivas, devolución del valor del pasaje, del equipaje, entre otras, ¿no? Es una cláusula abierta, el consumidor puede pedir alguna medida correctiva. Cuando un cliente obviamente hace su denuncia por la pérdida de equipaje, ¿qué pasa? Lo cual, la mayoría de veces debe haber tenido algún caso, se pierde el equipaje del cliente, el no declaró, y ya indica pues que tenía laptop, joyas, y valoriza en 5.000 soles hasta 8.000 soles el equipaje. Claro. Y no ha declarado. Se informa que debió declarar, si tenía. Insiste que recoge y dice, no, en todo caso, si no le vas a dar los 5.000 o los 8.000, le voy a hacer una denuncia. Y no hace. Bueno, primero obviamente hacen el reclamo, se lo audiencia, no. Ahí se le explica. Incluso se le hace la oferta, digamos, el pasaje costó entre 100 soles, por el cálculo de que no estuvo pesado, 500 soles se le ofrece en efectivo. Se le ofrece el doble, se le ofrece el triple, hasta 1.500 soles. Y el cliente no, porque a mí me han dicho de que en Indecopi que usted me va que me tiene que devolver el valor del equipaje. No acepta, se va a hacer su denuncia y obviamente Indecopi se va a pronunciar. ¿No declaró? No. 500 soles en efectivo, 2 UITs, ¿no? ¿Qué tanto si yo demuestro que en reiteradas, desde el día mismo que se perdió el equipaje, le hice un planteamiento, un ofrecimiento, segunda opción, le respondí el reclamo a los 3 días, le dije, mira, ya no te voy a dar 500, te voy a dar 1.000. En la audiencia y conciliación le dije, te voy a dar 1.500. Eso tiene que evaluarlo el denunciante del órgano. Sí, por supuesto. Estas son medidas atenuantes, ¿no? Tú has tratado de solucionar el caso. Obviamente esto va a ser tenido en cuenta al momento de resolver. Pero justamente lo que comentas tú es que un consumidor dice que llevaba determinadas cosas, ¿no? Ojo que esto tiene que ser probado, ¿no? Tampoco es que los consumidores puedan decir que llevaban joyas, llevaban cosas de gran valor y simplemente por decirlas el Indecopi las va a amparar. No es así, ¿no? Tienen que probarlo. Justamente por eso les recomendaba que en el caso de que también se ha pronunciado el Indecopi sobre esto, ¿no? Que es recomendable de que los consumidores en estos casos declaren las cosas que están llevando de valor. Es más, lo digo al dorso del boleto, ¿no? Por supuesto. Y
den un aviso grande, ¿verdad? Donde se registra Sí. su impacto. Sí, si no lo ha declarado, no va a tener que probar que llevaba eso, ¿no? Y si no puede probarlo, ya se va a tener en cuenta este reglamento de transporte donde te saca los pesos y el valor, ¿no? Pero no es que se ampare solo por el hecho, ¿no? Sí, por el dicho. Con el mismo ejemplo, pero en el caso de que fue un asalto. Un asalto. O sea, pongo el mismo ejemplo, la señora me pasó porque el pasajero fue Indecopi. Pero el asalto, ¿me puedes detallar cómo? El asalto fue en la carretera. ¿Subió alguien durante el viaje? Para que era una bodega, ganaron varios equipajes. Entonces, el pasajero fue Indecopi, quiere que le reconozcan 5.000 por un lado y 5.000 por otro lado. En ese caso, Indecopi sanciona porque es algo fortuito, cualquiera no puede pasar. Fue un asalto con 2 autos, eso es lo que el chofer cuenta, ¿no? O sea, lo cerraron al ómnibus y le hicieron parar y abrieron la maletera. Bodegas. Y lo que hizo el chofer fue llegar a la primera estación policial y hizo la denuncia. Sin embargo, el pasajero, el mismo ejemplo que pone la señora, dijo que no, en una maleta 8.000, en la otra maleta 5.000, 2.000. En ese caso, ¿qué responsabilidad tanto tiene para que pueda reconocer? La responsabilidad de la empresa, entiendo que es un caso fortuito, pero es responsable por los equipajes, de todas maneras. Pero no es responsable por los montos que dices tú, si es que no han sido declarados, ¿no? Por eso, en estos casos donde no se puede saber qué había dentro del equipaje y incluso no han sido declaradas las cosas que iban dentro, se aplica este reglamento de transporte, ¿no? Donde te habla del peso, del valor del pasaje multiplicado por... Pero ya ya me llegó el documento donde el pasajero declaraba. ¿Sí declaró antes del viaje? No declaró. Pero ya me viene una notificación que uno decía 8.000, el otro 5.000, el otro 15.000. Entonces muchos pasajeros, cuando hay una pérdida, se aprovechan. ¿Pero el Indecopi ya resolvió esos casos? Inventa cosas que ni siquiera lo han tenido. Lamentablemente Indecopi muchas veces cree y no sancionan cuando nosotros no llegamos a un buen acuerdo, cuando la seguridad les ofrece, ya, 1.000, 1.500, 2.000, no. Por evitar que no sancionen, porque basta que no sancionen con medio billete. Entonces procedemos a sus caprichos. Claro, lo que va a evaluar el Indecopi, por ejemplo, es si este asalto se produjo, digamos, si la empresa o el bus cambió de ruta, ¿no? Claro. O, por ejemplo, se paró en un paradero no autorizado. Por ejemplo, entiendo que aquí es cuando encuentro responsabilidad en la empresa, ¿no? Pero sobre los objetos que me comentas, el consumidor debe probar que llevaba eso, ¿no? Si no lo ha declarado, si no aplicas la fórmula y es lo que le va a devolver, ¿no? No es que puedas pedir lo que quieras. ¿Qué va de la señora es por el tema cómo lo califica, si lo califica como un hecho fortuito o fuerza mayor? Porque ya ha pasado el 2015, prácticamente fue casi todo un año, no solo la mayoría de empresas de transportes en el tramo Chimbote, Nuevo Chimbote y Guarmey, hay mucha... el tema de esto de palanqueo, ¿no? El patinaje que le llamaban, ¿no? Y hubo todo un reportaje porque el gremio tuvo que mover, porque Indecopi decía multa, 2 UITs, a pesar que se probaba que con inmediatez el bus iba por su trayecto, no había hecho paradas informales. Inmediatamente, cuando se dio cuenta el conductor, procedió a hacer la denuncia. Sin embargo, como bien lo ha dicho la señora, por capricho el cliente y aprovechamiento, no, que vale 5.000, denuncia Indecopi 3 UITs porque no pusiste medidas de seguridad. Tanto así fue la molestia de que estábamos siendo sancionados que el gremio intervino y hubo todo un reportaje periodístico. ¿Qué más seguridad si se le pone pestillo? La única conclusión, y en uno de un escrito de apelación, me estarías obligando a contratar un vigilante para que esté expuesto, ¿no? Incluso en un asalto, ¿no?, de esta modalidad, un conductor, un piloto, hizo una maniobra evasiva y que se respondió con disparos por parte de los delincuentes. Entonces,
dónde está la graduación que debe hacer el funcionario si es que se les está indicando que ha sido un hecho fortuito. Por eso como la pregunta es cómo califica el INDECOPI, si es un evento fortuito o de fuerza mayor, si está demostrado que no se ha incumplido, no se ha cambiado de ruta, no se ha hecho un paradero, es un hecho ajeno a la empresa. Sí. Sin embargo, multan, ¿no? Sí, no conozco los casos particulares. Como les mencionaba, no soy un órgano resolutivo, pero lo que pasa en estos casos es que los comisionados evalúan el caso, digamos, en este tema se analiza caso por caso, ¿no? Las medidas de seguridad se ven caso por caso, ¿no? Se me ocurrió decir de que de repente habían parado en un paradero no permitido, habían tomado otra carretera. Estas cosas sí podrían determinar la responsabilidad. Pero en los casos que tú me comentas, digamos, si se ha seguido el tránsito regular y esto ha sido, yo no veo algún caso ahí, ¿no? En todo caso, es criterio de los comisionados, de los órganos resolutivos que han considerado así, ¿no? En este caso, toda resolución administrativa de INDECOPI son resoluciones administrativas, ¿no? Exacto. Ajá. Pueden ser revisados en el Poder Judicial. Por supuesto. En la vía de contencioso administrativo. En este caso, un juez, que es un abogado especialista en derecho administrativo, tiene conocimiento de derecho civil, derecho penal, va a evaluar con mayor sapiencia, ¿no? Y de repente va a revocar su resolución. Sí. Bueno, en INDECOPI también hay gente muy sapiente. Mira, como estadística te digo que la mayoría de los casos que el INDECOPI ha resuelto y han sido llevados al contencioso, se le ha dado la razón al INDECOPI, ¿no? Es porque justamente el análisis que realizan los comisionados es parecido a la evaluación que hace un juez de las pruebas, ¿no? Pero claro, puede haber casos donde haya pruebas nuevas o pruebas que el consumidor considera o el proveedor que no han sido adecuadamente valoradas y también pueden llevarse no solo a la sala, sino al Poder Judicial, que tendrá de repente otro criterio, ¿no? Claro, sí. Como dicen las señoras que acabo de escuchar, las señoritas, ¿no? Es un asalto, es previa investigación judicial, ¿no? Tiene que haber una resolución también para determinar la imputación de responsabilidad administrativa o penal. Y eso exacto. Lo puede evaluar. INDECOPI sí. aplica lo que es defensa del consumidor. Sí, es verdad, pero INDECOPI también analiza todas las pruebas disponibles, ¿no? O sea, también las valora y en base a eso es que llega al criterio de resolución. Sí. Que vaya al Poder Judicial, el INDECOPI es un organismo que tiene sus propios lineamientos y directivas, imponen la multa, la siguen criterios de que yo vaya al Poder Judicial. Que se demoran varios años. La idea es que el INDECOPI, si bien está formando a los proveedores, ¿no? Ya está enfocado en mucho que el cliente tenga y es su derecho, ¿no? Recibe el servicio idóneo, se cumpla con los horarios, sin que haya esta falla por pérdida de equipaje o deterioro de la encomienda. También INDECOPI en ese sentido evalúa y también promueva la educación al consumidor, ¿no? Porque muchas veces el consumidor indica, le ponemos la cláusula, le ponemos los avisos, no, a mí nadie me informó, no me informó. Pero ya tiene un costo también para el proveedor que tiene que absorber reclamos, absorber denuncias, que incluso ya hay un grado, ¿no? Para la empresa que estoy trabajando hay un índice ya de consumidores de mala fe, ¿no? Y qué tanto está que INDECOPI no se pronuncia a pesar que en las denuncias se hace la reconvención que vendría a ser, ¿no? Se demuestra la mala fe, porque el cliente en principio dice ya, dame 6.000. No te voy a dar 6.000 porque esto es ya, dame 3.000, ¿no? Ya, que sean 2.000. Y se demuestra con correos, con mensajes, y cuando se reconviene la denuncia se dice, bueno, oye, me estaba denunciando y acá te adjunto la mala fe del consumidor, ¿no? Porque si se perdió, se valorizó en 8.000 y después acepta 2.000 o... Es porque está... No me dice, no, que eso no es no se está tratando, no, que aquí se está viendo si se cumplió idoneidad, y bien gracias, ese consumidor de repente ya no le hace a la empresa con el nuevo, sino lo hacen otra empresa y así, ¿no? Claro. Como el tema de que salió en la televisión, ¿no? Que plantan cucarachas, insectos, una familia en la comida para poder... Sí, bueno, el INDECOPI
no ampara tampoco este tipo de prácticas de abuso del derecho, ¿no? Justamente es por eso que se pide la probanza de lo que está diciendo el consumidor, ¿no? Y a veces no hay pruebas directas. Lo que hace el Indecopi es trabajar con indicios, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Si ha aceptado este tipo de montos más bajos y no puede probarlo, de alguna manera esto podría significar de que no estaba diciendo la verdad, ¿no? Podría ser analizado de esta manera el Indecopi. Los indicios justamente se les conoce en el derecho como sucedáneos a los medios probatorios, ¿no? Cuando no hay medios probatorios, te vas a los indicios, y los indicios te pueden llevar a un razonamiento, a una conclusión de que algo es de una determinada manera, ¿no? A ver, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Había un montón de preguntas, pero súper bien y nada, gracias. Hoy conocimos algunas definiciones básicas del Código de Defensa del Consumidor, la forma de intervención del Indecopi y los mecanismos que tiene el consumidor para reclamar frente a las contingencias que se pueden presentar en el servicio. Recuerde que las capacitaciones de Sutran se realizan los días martes en el auditorio de la Sutran ubicado en la cuadra 9 de la avenida Petituars, siempre previa inscripción a través de nuestra página web www.sutran.gov.pe. Hasta luego.